Mi exesposo dejó que su novia obligara a mis hijos a llamarla mamá y luego ella intentó meterme a la cárcel con denuncias falsas. Antes de comenzar este relato, me gustaría saber desde dónde nos estás viendo el día de hoy, y qué estás haciendo mientras escuchas esta historia. Si te gustan este tipo de videos, no olvides suscribirte a este canal, darle manita arriba y activar las notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subimos un video nuevo. Nunca pensé que el silencio de mi propia casa llegaría a dolerme de una forma tan física y punzante. Han pasado apenas 6 meses desde que el divorcio con Julián se hizo oficial, y aunque la estructura de la vivienda sigue siendo la misma, el aire se siente enrarecido, cargado de una ausencia que se vuelve insoportable cada 2 fines de semana. Es en esos días cuando el auto de su padre se detiene frente a la acera y se lleva a Lucas y a Sofía. Julián no era un mal hombre, o al menos eso fue lo que quise creer durante la década que compartimos, hasta que apareció Clara. Ella entró en su vida como una brisa suave que rápidamente se transformó en un huracán de categoría 5, dispuesta a borrar cualquier rastro de mi existencia en la memoria de mis hijos. Al principio, intenté ser la exesposa madura y civilizada. Acepté las presentaciones de rigor, mantuve una cordialidad forzada en las entregas de los niños y me tragué mis instintos cuando noté su excesiva e inmediata intensidad con ellos. Pero todo cambió el viernes pasado, un día que quedará marcado como el inicio de esta guerra fría que yo no elegí. Cuando mis hijos regresaron el domingo por la tarde, noté que algo se había quebrado en su interior. Sofía, que solo tiene 6 años y suele correr hacia mí para envolverme en un abrazo, se quedó estática en el umbral, sin mirarme a los ojos. Lucas, que con sus 9 años siempre ha intentado ser el protector de su hermana pequeña, estaba inusualmente callado, apretando las correas de su mochila con tanta fuerza que sus nudillos se veían blancos y tensos. Al entrar en la cocina para merendar, les pregunté qué tal había estado el fin de semana con papá. Sofía comenzó a balbucear algo sobre un parque de diversiones, pero se detuvo en seco al cruzar una mirada de complicidad y miedo con su hermano. Ella dice que ahora es más fácil si le decimos mamá, soltó Lucas de repente, con una voz que cargaba una pesadez impropia de un niño de su edad. El vaso de agua que yo sostenía estuvo a punto de resbalar de mis dedos. ¿Quién dice eso, mi amor?, pregunté, tratando de mantener una calma que se me escapaba por los poros. Clara, respondió él, dice que como ella vive con papá y nos cuida allí, es nuestra segunda mamá, y que llamarla por su nombre es una falta de respeto que entristece profundamente a nuestro padre. Sentí un fuego helado recorriéndome la columna vertebral. No era una simple sugerencia de convivencia, era una imposición psicológica diseñada para socavar mi lugar en la jerarquía emocional de mis hijos. Julián, el hombre con el que alguna vez planeé envejecer, estaba permitiendo que una extraña usurpara mi identidad materna. Esa noche el sueño me fue esquivo. Imaginé a Clara susurrándoles al oído mientras los arropaba, manipulando sus mentes en formación para que sintieran culpa por amarme solo a mí. Es solo una etapa de transición, intenté decirme para no perder la cordura. Pero el lunes por la mañana, la pesadilla escaló a un nivel que no pude prever ni en mis peores temores. Mientras preparaba el café, sonó el timbre de forma insistente. No era el cartero ni una vecina buscando azúcar. Eran 2 personas de rostros imperturbables, portando credenciales oficiales de los servicios de protección infantil. Mi corazón se detuvo por un instante que pareció una eternidad. Señora, hemos recibido una denuncia anónima muy seria sobre el bienestar de los menores Lucas y Sofía, dijo la mujer del equipo, cuya mirada escrutaba cada rincón de mi sala como si buscara pruebas de un crimen. Me quedé helada en el umbral, sintiendo que el suelo desaparecía bajo mis pies. Me acusaban de negligencia grave, de dejar a los niños solos durante altas horas de la noche y de mostrar comportamientos erráticos frente a ellos. Sabía, con una certeza absoluta y aterradora, que esto no era una coincidencia administrativa. Clara no solo quería mi título de madre, quería mi libertad, mi reputación y mi derecho a verlos crecer. Mientras los trabajadores sociales inspeccionaban la limpieza de la alacena y la seguridad de las habitaciones, yo solo podía visualizar la sonrisa cínica que Clara me había dedicado en nuestro último encuentro. Ella no estaba jugando a formar una familia feliz, estaba ejecutando un plan de demolición personal. Julián no contestaba mis llamadas, desviándolas sistemáticamente al buzón de voz. El hombre que alguna vez prometió protegerme estaba ahora en el bando contrario, cegado por una mujer que utilizaba el sistema legal como un arma de asalto quirúrgico. La inspección duró 2 horas que se sintieron como siglos de tortura psicológica. Me sentía violada en mi propia intimidad, con cada rincón de mi vida bajo el microscopio de la sospecha ajena.
Cuando finalmente se marcharon, advirtiéndome que abrirían un expediente de investigación formal, me desplomé en el suelo de la entrada. Las lágrimas no salían, lo que sentía era un terror puro, eléctrico y transformador. Tenía que luchar, pero ¿cómo se lucha contra una mentira que suena tan convincente para las autoridades? Miré las fotos de mis hijos en la pared y una fuerza nueva, oscura y decidida, nació en mi pecho. Clara había cometido el error de subestimar el instinto de una madre que no tiene nada que perder. Si ella quería una guerra de aniquilación, yo le daría una batalla que no olvidaría jamás. El juego de Clara acababa de empezar, y ella no sabía que yo estaba dispuesta a descender al mismísimo infierno para proteger el nombre que mis hijos me dieron al nacer. La semana que siguió a la visita de los servicios de protección infantil fue un descenso lento hacia una paranoia justificada. Cada vez que el teléfono sonaba, sentía una descarga eléctrica de ansiedad recorriéndome la nuca. Clara había plantado una semilla de duda en el sistema, y ahora yo tenía que caminar sobre cáscaras de huevo en mi propia casa. Lo más doloroso no era la inspección en sí, sino ver cómo esa mujer había comenzado a tejer una red de dependencia emocional alrededor de Julián. Decidí que no podía quedarme esperando el próximo golpe de forma pasiva, así que solicité una reunión de urgencia con él en un lugar neutral. Quería verle a los ojos y descubrir si quedaba algo del hombre con el que había compartido 10 años de mi vida o si Clara lo había borrado por completo. Nos citamos en una pequeña cafetería en las afueras, un lugar donde nadie nos conociera y donde el peso de los recuerdos no nublara mi juicio. Julián llegó tarde, con ojeras profundas y una actitud defensiva que gritaba culpabilidad. ¿Cómo pudiste permitir que alguien llamara a protección infantil, Julián? Le espeté sin preámbulos en cuanto se sentó. Él evitó mi mirada, concentrándose en remover un café que no pensaba beber. Yo no fui, Elena. Clara dice que ella solo llamó para pedir asesoramiento porque los niños mencionaron cosas que la preocuparon, respondió con una voz monótona, casi ensayada. Son mentiras. Tú sabes que yo daría mi vida por ellos, exclamé, tratando de no elevar demasiado el tono para no atraer miradas indiscretas. Fue entonces cuando Julián levantó la vista y vi algo aterrador, una mezcla de lástima y sospecha. Me di cuenta de que Clara le había estado suministrando una dieta constante de micromentiras sobre mi estado mental. Le había hecho creer que yo estaba colapsando bajo el peso del divorcio y que mi comportamiento era inestable. Julián no era un villano en esta historia, era el tonto útil, el vehículo que Clara utilizaba para llegar a su verdadero objetivo, mi reemplazo total. Al regresar a casa, me sentí más sola que nunca, pero también más lúcida. Si Clara estaba usando la burocracia contra mí, yo usaría la verdad como un bisturí. Comencé a revisar los estados de cuenta y los correos electrónicos antiguos que aún compartíamos por cuestiones del divorcio. Buscaba cualquier rastro, cualquier inconsistencia en la vida de la mujer que ahora dormía en mi antigua cama. Fue entonces cuando encontré algo pequeño pero significativo. En una de las fotos que ella había subido a sus redes sociales, que yo vigilaba desde una cuenta anónima, aparecía un colgante muy específico, una joya con un diseño antiguo y una inscripción grabada que apenas se alcanzaba a leer. Utilizando herramientas de búsqueda inversa y foros de coleccionistas, descubrí que esa joya pertenecía a una familia de otra provincia que había pasado por un proceso legal turbulento hacía 3 años. El nombre de la mujer involucrada en aquel caso no era Clara, sino Beatriz. El modus operandi era escalofriante. Se infiltraba en familias vulnerables tras un divorcio, se ganaba al padre y luego intentaba desplazar a la madre mediante denuncias falsas. Mientras procesaba esta información, recibí un mensaje de texto de Lucas. Mamá, Clara se enfadó porque dije que tu comida es más rica. Me dijo que si seguía comparándolas, papá se pondría triste y tendría que enviarme a un internado para aprender a ser un buen hijo. El corazón se me partió en 1000 pedazos. La manipulación no era solo institucional, era una tortura psicológica diaria para mis niños. Clara estaba utilizando el miedo al abandono, el terror más profundo de cualquier niño de 9 años, para moldear su voluntad. No podía esperar a que la investigación oficial terminara. Si lo hacía, para cuando los trabajadores sociales dictaminaran que yo era apta, el daño emocional en mis hijos sería irreversible. Necesitaba pruebas físicas de su coacción. Esa noche, decidí instalar discretamente una grabadora en la mochila de Sofía, oculta en el forro de su muñeca favorita. Sabía que era un riesgo legal, pero prefería enfrentarme a un juez por una grabación que perder a mis hijos ante una psicópata. El viernes, cuando Julián pasó a buscarlos para el fin de semana, Clara bajó del auto.
Fue la primera vez que la tuve frente a frente desde que empezó este calvario. Lucía impecable, con un vestido floral que gritaba maternidad perfecta y una sonrisa que no llegaba a sus ojos de tiburón. Hola, Elena. Espero que estés descansando, te ves agotada, me dijo con una condescendencia que me hizo apretar los dientes. Estoy mejor de lo que crees, Clara. Y sé exactamente quién eres, le susurré al oído mientras le entregaba la maleta de Sofía. Su sonrisa vaciló por una fracción de segundo, un destello de pura maldad cruzó su mirada antes de recuperar la compostura. Que tengas un buen fin de semana, querida, respondió mientras se alejaba. El duelo estaba servido. Ella creía que tenía el control porque tenía el sistema de su lado, pero no contaba con que yo ya no estaba jugando bajo las reglas de la cortesía. El domingo, cuando mis hijos volvieran, esa grabadora contendría las pruebas necesarias para empezar a desmantelar su fachada. Julián pronto descubriría que la mujer de sus sueños era en realidad la arquitecta de su ruina, y yo me encargaría de que el peso de la ley cayera sobre ella con toda su fuerza destructiva. El domingo por la noche llegó con una pesadez atmosférica que presagiaba una tormenta inminente. Cuando el coche de Julián se detuvo frente a mi puerta, sentí que mis manos temblaban de forma incontrolable. Al bajar, los niños no corrieron como solían hacerlo, caminaban con pasos cortos, casi mecánicos. Julián ni siquiera bajó del vehículo, simplemente saludó con un gesto seco y arrancó en cuanto los niños cruzaron el umbral. En cuanto entramos, abracé a Sofía y a Lucas con una fuerza que intentaba compensar toda la angustia de los últimos 3 días. Esperé a que se bañaran y cenaran, manteniendo una conversación trivial para no alertarlos. Una vez que el silencio volvió a reinar en sus habitaciones y sus respiraciones se volvieron rítmicas bajo las sábanas, me encerré en mi cuarto con la muñeca de Sofía. Con un cúter, descosí con cuidado el pequeño tramo del forro donde había ocultado la grabadora digital. Mis oídos estaban a punto de enfrentarse a la realidad desnuda de lo que sucedía cuando yo no estaba presente para protegerlos. Al principio, solo se escuchaba el ruido de fondo del coche y la radio sintonizada en una emisora de noticias. Pero luego, la voz de Clara emergió, nítida y afilada como un cristal roto. Sofía, deja de llorar por tu madre. Ella no vendrá a buscarte si te portas mal, ¿sabes por qué? Porque está enferma de la cabeza, decía Clara con una calma que me revolvió el estómago. Escuché el sollozo ahogado de mi hija pequeña y luego la voz de Lucas intentando defenderla. Mi mamá no está enferma, ella nos quiere. La respuesta de Clara fue un golpe seco sobre alguna superficie, seguido de un silencio sepulcral. Escúchame bien, Lucas. Si vuelves a llevarle la contraria a tu madre, porque eso es lo que soy ahora, le diré a la policía que tu mamá nos golpea. ¿Quieres que la metan en una celda oscura? Si no quieres eso, vas a repetir conmigo, mamá Clara nos cuida mejor. El audio seguía con una serie de repeticiones forzadas que sonaban a un lavado de cerebro sistemático. Me quedé sentada en el suelo, con los auriculares puestos, sintiendo como las lágrimas de rabia quemaban mis mejillas. Pero lo peor estaba por venir. Cerca de la marca de las 2 horas de grabación, escuché a Clara hablando por teléfono, supuestamente mientras Julián estaba en la ducha. Sí, el plan sigue en marcha, decía ella a alguien cuya voz no se alcanzaba a distinguir. La próxima denuncia será definitiva. He conseguido una receta de antidepresivos a nombre de Elena y la voy a esconder en su baño durante la próxima entrega. Con eso y el informe de los niños diciendo que ella tiene alucinaciones, la custodia total será de Julián en menos de un mes. Y una vez que él tenga la custodia, ya sabes qué hacer con el fideicomiso de los niños. Julián es un idiota que firma cualquier papel que yo le ponga delante con un poco de cariño. El frío que sentí fue absoluto. No solo quería robarme a mis hijos, quería el dinero de su futuro y planeaba drogarme o incriminarme con sustancias legales para invalidarme ante la ley. No dormí ni un segundo esa noche. A primera hora de la mañana, me presenté en el despacho de Clara, mi abogada. Al escuchar las grabaciones, su rostro, habitualmente profesional y sereno, se transformó en una máscara de horror puro. Esto es oro legal, Elena, pero también es peligroso. Si ella se entera de que tienes esta evidencia antes de que actuemos, podría acelerar sus planes o destruir las pruebas que tiene en su poder, me advirtió. Necesitábamos actuar con la precisión de un cirujano. Clara, la abogada, contactó a un detective privado para verificar el rastro de Beatriz, el alias que yo había descubierto. Mientras tanto, yo tenía que jugar el papel de la madre derrotada y sumisa. El miércoles,
Julián me llamó para decirme que Clara quería venir a ayudarme a organizar la ropa de invierno de los niños que aún quedaba en mi casa. Era la oportunidad perfecta para que ella plantara los medicamentos falsos. Accedí con una voz quebrada, fingiendo que estaba al borde de un colapso nervioso. Cuando Clara llegó a mi casa esa tarde, traía una caja de galletas y una sonrisa de satisfacción mal disimulada. «Oh, Elena, te ves fatal. Deberías ir a descansar un poco, yo me encargo de todo», dijo mientras se dirigía al piso de arriba con una soltura que me daba náuseas. Yo me quedé en la cocina, pero no estaba descansando. Había instalado cámaras ocultas en el baño principal y en mi dormitorio esa misma mañana. Desde mi teléfono celular, observé cómo ella entraba en mi baño, sacaba un frasco de pastillas de su bolso y lo escondía detrás de unas toallas en el fondo del armario. Sus movimientos eran rápidos, expertos. Una vez terminada su buena acción, bajó las escaleras y se despidió con un beso al aire, diciéndome que todo saldría bien si dejaba de luchar contra lo inevitable. En cuanto cerró la puerta, llamé a mi abogada. Teníamos el video de ella plantando evidencia falsa. Pero aún faltaba la pieza clave, la verdadera identidad de Clara y su historial criminal. El detective regresó con información que superaba mis peores sospechas. Clara no era solo una estafadora emocional, era una fugitiva de la justicia de otro estado bajo el nombre de Mariana Solís. Había estado involucrada en un caso similar donde el padre, cegado por ella, terminó perdiendo todo su patrimonio antes de que ella desapareciera. Julián no era su primer objetivo, pero yo sería la primera en detenerla. Sin embargo, no podíamos simplemente llamar a la policía local. Teníamos que coordinar con los servicios de protección infantil para que ellos mismos fueran testigos de la falsedad de la denuncia inicial. El plan se ejecutaría el viernes, durante la entrega de los niños. Sería el escenario final de su farsa. Mi corazón latía con una mezcla de miedo y una sed de justicia que me mantenía en pie. Esa noche, por primera vez en semanas, pude mirar a mis hijos y saber que el final de su cautiverio emocional estaba a solo unas horas de distancia. El viernes amaneció con un cielo gris, pero para mí, la luz nunca había sido tan clara. Los trabajadores sociales, ahora actuando en conjunto con la policía judicial tras haber visto el video de las cámaras ocultas, estaban posicionados en una furgoneta sin distintivos a media cuadra de mi casa. Julián llegó para recoger a los niños, y como era de esperar, Clara venía con él, actuando como la mediadora perfecta. Al entrar en mi sala, ella notó que yo estaba inusualmente tranquila. «Elena, los niños ya tienen sus maletas listas», dijo Julián, evitando mirarme a los ojos. «Antes de que se vayan», dije con voz firme, «me gustaría que hablemos sobre el frasco de pastillas que Clara dejó en mi baño el miércoles». El rostro de Clara se volvió de un color cenizo instantáneamente, pero rápidamente recuperó su máscara de indignación. «¿De qué hablas?» «Estás delirando, Julián, te dije que ella no estaba bien», exclamó ella, agarrando el brazo de mi exmarido. «No estoy delirando, Mariana», respondí, usando su nombre real por primera vez. El impacto de ese nombre fue como una bofetada física. Ella retrocedió un paso, sus ojos moviéndose frenéticamente hacia la salida. Julián la miró confundido. «Mariana, ¿de qué hablas, Elena?» «Su nombre es Clara». En ese momento, mi abogada entró por la puerta principal junto con 2 agentes de policía y los trabajadores sociales. «Señora Solís, queda usted detenida por fraude, falsificación de documentos y denuncia falsa ante las autoridades», declaró el oficial mientras le mostraba la orden de arresto. Julián se quedó petrificado, soltando el brazo de la mujer como si quemara. Clara comenzó a gritar, una sarta de insultos y maldiciones que rompieron por completo su imagen de mujer dulce y maternal. Los niños, que estaban en la planta alta con mi madre, no tuvieron que presenciar los gritos, pero el eco del final de su reinado de terror se sentía en toda la casa. Mientras los oficiales le ponían las esposas, Clara me miró con un odio puro. «No tienes idea de lo que has hecho». «Él te odia y siempre te odiará», gritó mientras la sacaban de la casa. Julián se desplomó en el sofá, ocultando el rostro entre sus manos. Se dio cuenta, en un segundo de lucidez brutal, de que casi entrega a sus hijos a una criminal y de que había sido el cómplice de la destrucción de la mujer que alguna vez amó. Los trabajadores sociales hablaron con él, mostrándole las pruebas de las grabaciones donde ella amenazaba a los niños. El silencio que siguió fue interrumpido solo por los sollozos de Julián. El hombre que me había dado la espalda ahora lloraba de vergüenza y arrepentimiento.
pero mi prioridad no era su perdón, sino entrar a la habitación de mis hijos y decirles que ya no tenían que tener miedo de usar la palabra mamá con la única persona que realmente la merecía. Las semanas posteriores al arresto de Clara, o Mariana, como ahora constaba en todos los registros, fueron un proceso de reconstrucción doloroso pero necesario. Julián intentó pedirme perdón de 1000 maneras diferentes. Flores, cartas largas y llamadas llenas de llanto que yo apenas atendía. El daño que había permitido no se borraba con una disculpa. Sin embargo, por el bien de Lucas y Sofía, permití que asistiera a sesiones de terapia familiar supervisada. El psiquiatra infantil fue muy claro: los niños habían sufrido un trauma por alienación parental severa. Lucas tardó meses en dejar de preguntar si yo iría a la cárcel, y Sofía aún dormía con la luz encendida, temiendo que la otra mamá regresara por la ventana. La justicia penal, por su parte, no tuvo piedad con Mariana. Su historial de estafas en otras provincias salió a la luz, sumando años a su posible condena. Se descubrió que incluso el título universitario que le había mostrado a Julián era una falsificación burda. Julián perdió gran parte de sus ahorros en los honorarios legales para limpiar su propio nombre, ya que Mariana había usado su firma para varias transacciones dudosas. Un día, nos sentamos a solas en el parque donde solíamos llevar a los niños cuando éramos una familia funcional. No sé cómo pude ser tan ciego, Elena, me dijo, con la voz rota. Me hizo sentir que tú eras la enemiga y que ella era la única que me entendía. Casi pierdo a lo más sagrado por un espejismo. Lo miré y, por primera vez en mucho tiempo, no sentí odio, sino una profunda lástima. No te culpo por querer ser feliz, Julián. Te culpo por no haber confiado en la madre de tus hijos cuando te dije que algo andaba mal. Ese fue el cierre que necesitaba. Él aceptó una custodia muy limitada y supervisada, entendiendo que tenía que ganarse de nuevo el respeto y el amor de Lucas y Sofía. Hoy, la casa vuelve a estar llena de risas que no suenan forzadas. Los servicios de protección infantil cerraron el expediente con una nota de disculpa formal hacia mi persona, reconociendo la manipulación del sistema por parte de terceros. He reforzado los lazos con mis hijos de una manera que nunca creí posible. Ahora sabemos que somos un equipo invencible. A veces, cuando el sol se pone, miro hacia el horizonte y recuerdo el terror de aquel primer timbre en la puerta. Pero luego miro a Lucas y a Sofía jugando en el jardín, y sé que cada batalla, cada lágrima y cada riesgo valieron la pena. El nombre de Clara es ahora solo un mal recuerdo, una lección sobre la fragilidad de la confianza y la fuerza inquebrantable del amor materno. La justicia no solo puso a una criminal tras las rejas, sino que me devolvió la paz que alguien intentó robarme. Y esa paz, finalmente, es el hogar al que siempre pertenecimos. El aire del tribunal se sentía gélido, impregnado de ese olor característico a madera vieja y solemnidad burocrática que parece detener el tiempo. Estaba allí, sentada en la primera fila, con la espalda tan recta que me dolían los músculos. A mi lado, mi abogada revisaba por última vez los folios que contenían las transcripciones de las grabaciones y los informes periciales. No era un juicio cualquiera. Se trataba de la audiencia donde se determinarían los cargos finales contra Mariana, la mujer que durante meses se hizo llamar Clara para desmantelar mi vida. Cuando las puertas laterales se abrieron y ella entró escoltada por 2 oficiales, el silencio en la sala se volvió absoluto. Ya no quedaba rastro de la mujer sofisticada y dulce que había seducido a Julián. Vestía el uniforme de la penitenciaría y su cabello, antes impecable, caía desordenado sobre sus hombros. Pero lo que más me impactó fue su mirada. Seguía siendo una mirada de acero, cargada de un resentimiento que no conocía el arrepentimiento. El fiscal comenzó la exposición de motivos de manera implacable. Se detalló no solo la denuncia falsa ante los servicios de protección, sino también la falsificación ideológica de documentos y el uso de identidades falsas en 3 provincias distintas. El momento más tenso fue cuando se reprodujeron los audios que yo misma había capturado con la grabadora oculta en la muñeca de Sofía. Escuchar su voz de nuevo, amenazando a mis hijos con el internado y el abandono, hizo que un escalofrío me recorriera el cuerpo. Julián, que estaba sentado unas filas más atrás, sollozó audiblemente. El juez, un hombre de facciones duras, no apartó la vista de la acusada mientras el audio llenaba la sala con la evidencia de su crueldad. Mariana intentó interrumpir varias veces, gritando que yo era una manipuladora y que los audios estaban editados, pero su propio abogado defensor parecía querer que la tierra se lo tragara. No había defensa posible ante la claridad de su propia maldad grabada en tiempo real. Uno de los momentos cruciales fue el testimonio de la psicóloga forense que entrevistó a los niños.
Ella explicó cómo Mariana había utilizado técnicas de alienación parental para intentar borrar mi imagen de sus mentes. No fue solo una mentira, dijo la experta, fue un intento deliberado de homicidio emocional contra la madre y de secuestro psicológico de los menores. Esas palabras resonaron en las paredes del tribunal como una sentencia anticipada. La defensa de Mariana trató de alegar un trastorno de personalidad no diagnosticado para reducir la pena, pero la fiscalía fue rápida en señalar la premeditación y la frialdad con la que había operado. Ella no estaba enferma. Ella era una depredadora social que disfrutaba del poder que ejercía sobre las familias que destruía. Al final de la tarde, el juez dictó una sentencia preliminar que garantizaba que no saldría bajo fianza debido al riesgo de fuga y a la gravedad de los cargos de abuso psicológico infantil. Cuando salí del tribunal, el sol de la tarde me golpeó en la cara, y por primera vez en meses, sentí que podía respirar sin que el pecho me ardiera. Julián me alcanzó en el estacionamiento. Estaba pálido, con los ojos inyectados en sangre por el llanto contenido. Elena, necesito que sepas que voy a renunciar a cualquier beneficio del fideicomiso a favor de los niños. Es lo mínimo que puedo hacer después de haber sido tan ciego, me dijo con una voz que apenas era un susurro. Lo miré y vi a un hombre roto, alguien que tendría que vivir el resto de su vida sabiendo que puso a sus hijos en el camino de un monstruo. No se trata del dinero, Julián. Se trata de que ahora ellos necesitan estabilidad y saber que su padre nunca más dejará que una extraña les dicte quiénes son sus padres, le respondí con firmeza. El proceso legal contra Mariana estaba llegando a su fin, pero el proceso de sanación para nosotros apenas estaba entrando en una fase de tregua necesaria para la supervivencia. Han pasado 3 meses desde que el juez dictó la sentencia definitiva de 12 años de prisión para Mariana Solís, sin posibilidad de libertad condicional temprana debido a sus antecedentes penales ocultos. La noticia del juicio salió en los periódicos locales, y aunque al principio sentí vergüenza por la exposición de nuestra vida privada, pronto comprendí que mi historia estaba sirviendo de advertencia para otros padres en situaciones de vulnerabilidad tras un divorcio. La casa, que alguna vez fue el escenario de mis peores temores, se ha transformado nuevamente en un refugio de paz. He cambiado los muebles, he pintado las paredes de colores claros y he llenado cada rincón con plantas nuevas que simbolizan este renacimiento. Pero lo más importante es el cambio en Lucas y Sofía. Ya no hay susurros de miedo por los pasillos ni miradas de culpa cuando mencionan mi nombre. La palabra mamá ha recuperado su peso sagrado, su significado de puerto seguro y amor incondicional. Julián ha cumplido su palabra. Se alejó voluntariamente por un tiempo para asistir a una terapia intensiva de reeducación emocional. Ahora, sus visitas son cortas, en lugares públicos y siempre bajo una supervisión que él mismo solicitó para darme tranquilidad. El otro día, mientras veíamos a los niños jugar en el parque, se acercó a mí con una humildad que nunca le conocí durante nuestro matrimonio. Sé que nunca podré reparar el daño de esos meses, Elena. Pero quiero agradecerte por no rendirte, incluso cuando yo estaba en tu contra. Salvaste a nuestros hijos de mí mismo, confesó. No le di un abrazo, ni le prometí que volveríamos a ser amigos, pero le ofrecí una sonrisa triste y honesta. Aceptar su arrepentimiento no significaba olvidar su traición, pero era el paso necesario para que mis hijos pudieran tener un padre que, aunque fallido, estuviera presente y consciente de sus errores. Una noche, mientras arropaba a Sofía, ella me preguntó si la mujer de los cuentos tristes volvería alguna vez. Le tomé la mano y le aseguré que esa mujer ya no existía en nuestro mundo, que estaba en un lugar donde no podía hacerle daño a nadie más. Sofía me sonrió, me dio un beso en la mejilla y se quedó dormida en segundos, con esa paz que solo tienen los niños que se sienten profundamente protegidos. Me quedé un rato observándola, maravillada por la resiliencia del espíritu humano. Lucas, que ya se siente el hombre de la casa, entró en la habitación y me dio un abrazo largo, de esos que curan las grietas del alma. Estamos bien, mamá, me dijo con una madurez que esta vez no venía del miedo, sino de la seguridad. En ese momento, comprendí que la justicia no es solo una sentencia dictada por un hombre con toga. La verdadera justicia es recuperar la alegría que alguien intentó robarnos con mentiras y manipulaciones. Hoy, mientras cierro este capítulo de mi vida, me doy cuenta de que soy una mujer muy diferente a la que abrió la puerta a aquellos trabajadores sociales hace meses. Soy más fuerte, más perspicaz y, sobre todo, más consciente del poder de la verdad. Mariana pensó que mi amor por mis hijos era mi debilidad, el punto por donde podía quebrarme para quedarse con mi lugar. Nunca entendió que ese amor no es una debilidad, sino una fuerza de la naturaleza capaz de derribar imperios de falsedad.
Julián sigue su camino de redención, y yo sigo el mío de libertad. Las cicatrices están ahí, pero ya no duelen, son recordatorios de una batalla que gané con la frente en alto. Miro hacia el futuro y ya no veo sombras, solo el camino despejado para que Lucas y Sofía crezcan sabiendo que siempre, pase lo que pase, su madre será el muro infranqueable que los proteja de cualquier tormenta que el mundo decida enviarles. La historia de Clara terminó, pero la nuestra, la verdadera, apenas comienza a escribirse con letras de esperanza.